Bien, ahora vamos a hallar por último las funciones circulares inversas, es decir, las inversas de seno, coseno y tangente, y aquí vamos a aplicar lo que ya explicamos de hallar la derivada de la función inversa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el coseno de x. Bien. Vale, pues para derivar esto, lo primero de todo igualamos ahí, ¿no? Y entendiendo que es la inversa, pues vamos a aplicar seno a ambos lados de la ecuación. Entonces nos quedaría seno de la coseno se nos va, así que quedaría x igual a seno de y. Bien, y lo primero paréntesis. Vale, entonces ahora vamos a derivar implícitamente, ¿no? La derivada de x es 1. Vale, ahora, ¿cuál es la derivada del seno de y? Pues hay que tener en cuenta que y es una función y que la derivada del seno es el coseno. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena y nos va a quedar coseno de y por derivada de y. Bien, entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que la derivada de y es lo que nos interesa hallar. Así que vamos a despejarla, ¿no? Y' es igual a 1 entre coseno de y. Bien, ahora tenemos que saber algunas de las propiedades de las funciones trigonométricas, como la identidad pitagórica, que nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Despejando, coseno es igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Todo para un mismo ángulo. Entonces aquí coseno de y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de y. ¿No? Entonces, haciendo esta sustitución, 1 entre raíz de 1 menos seno de y voy a ponerlo el cuadrado aquí fuera, porque podemos ver que aquí tenemos seno de y. Entonces, ¿cuánto es el seno de y? Pues aquí ya hemos dicho que seno de y va a ser x. Así que podemos volver a sustituir aquí y obtenemos, bueno, mejor, obtenemos que y' va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y así tenemos el primer resultado para las funciones circulares inversas. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa para el coseno, ¿no? En este caso el arco coseno. Entonces, si el coseno de x es igual a y, para despejar x, vamos a decir que x es igual al coseno de y. Bien, pues proseguimos de la misma manera. La derivada del coseno es el menos seno y tenemos que aplicar de nuevo la regla de la cadena. Entonces, la derivada de x es 1 y la derivada del coseno de y es menos seno de y por la derivada. Bien, de nuevo despejamos la derivada. Y', el menos lo voy a dejar fuera, o arriba, pero en el denominador no se suele poner nunca, seno de y. Vale, por la misma identidad pitagórica tenemos que si el coseno es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado, pues aquí tenemos lo mismo, pero con el seno. El seno es la raíz de 1 menos el coseno al cuadrado. ¿Vale? Entonces, hacemos la sustitución, ¿no? Y nos queda menos 1 entre raíz de 1 menos coseno de y al cuadrado. De nuevo, aquí tenemos el coseno de y y aquí tenemos el coseno de y, que es x, ¿no? Entonces podemos hacer nuestra sustitución de nuevo y nos queda que y' es igual a menos 1 entre la raíz de 1 menos x al cuadrado, que vemos que es el opuesto del anterior. Bien, perfecto. Ahora solo nos queda la tangente.
Entonces, para la tangente, su inversa es el arco tangente. Y para despejarlo tenemos que x igual a tangente de y. Bien, entonces tenemos que recordar la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado, y tenemos que recordar usar la regla de la cadena. Entonces se derivan implícitamente 1 igual a secante al cuadrado, pero secante al cuadrado de y por la derivada de y. Vale. También podemos tener en cuenta que secante al cuadrado por las identidades pitagóricas es 1 más tangente al cuadrado. Recordando siempre que pues, esto se sobreentiende que es para un mismo ángulo. Vale, entonces al despejar la derivada nos va a quedar 1 entre secante al cuadrado o 1 más tangente de y. Y de nuevo voy a despejar el cuadrado fuera para que podamos ver que esto de aquí es x. Entonces, hacemos la sustitución de nuevo y tenemos y' igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Y así tenemos la tercera inversa de las funciones circulares. Bien, entonces vamos a generalizar y aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, lo primero nos quedaría como 1 entre la raíz de 1 menos nuestra función al cuadrado por la derivada de la función. Por eso no he puesto el 1 porque aquí podemos ver directamente la derivada de la función. Bien, eso para el coseno de una función. Ahora, para el coseno de una función, su derivada nos quedaría como menos 1, que tampoco lo escribirá 1, entre la raíz de 1 menos nuestra función al cuadrado por la derivada de la función, por la regla de la cadena. Bien. Y por último, para el arco tangente de una función, pues de nuevo, 1 entre 1 más nuestra función al cuadrado y por la regla de la cadena por la derivada de la función. Bien. Así tenemos las tres generalizadas. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para asegurarnos de que hemos entendido esto. Vamos a mantener la del coseno porque vamos a hacer, por ejemplo, la derivada de arcoseno de, para ponerlo fácil, un polinomio como x al cuadrado más 3x menos 2. Bien, entonces para derivar esto, pues recordamos la regla esta. Bien, entonces primero arriba en el numerador vamos a poner la derivada del polinomio, ¿no? De la función interior. Y su derivada, como es muy sencilla, la hacemos de cabeza. 2x más 3, ¿no? Muy importante saber derivar bien los polinomios. Entre la raíz cuadrada de 1 menos nuestro polinomio al cuadrado. Bien. Aquí no hace falta desarrollar, aunque podríamos, por ejemplo, desarrollar esto, pero bueno, se nos queda muy complejo. Así que aquí lo dejamos. Esta es nuestra derivada y tenemos así un buen ejemplo para derivar por las funciones circulares inversas. Bien, pues ahora solo nos quedaría aprender a derivar funciones en las cuales tenemos una función elevada a otra. Bien, pero ¿qué estrategia podemos usar para esto? ¿Existe alguna fórmula? Bueno, si cogiésemos una fórmula sería demasiado largo, así que vamos a aprender el procedimiento que se usa para hallar esta derivada. Hay dos maneras de hacerlo, pero la más común
se conoce como derivación logarítmica. Bien, y sería, ¿cuál es la derivada de f mayúscula? Pues antes de poder ponernos a calcularla, primero vamos a tomar logaritmos en ambas partes de la igualdad. Entonces, el logaritmo neperiano de nuestra función mayúscula, va a ser el logaritmo neperiano de nuestro exponente. Vale. Bien, entonces aquí tenemos que conocer muy bien las propiedades de los logaritmos para saber que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base, ¿no? Entonces, esto va a quedar como g de x por el logaritmo neperiano de f de x. Bien, nos hemos convertido un exponente en un producto y conocemos la regla de derivación de un producto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es derivar implícitamente. Entonces, derivamos implícitamente logaritmo neperiano de una función, tenemos que usar la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Es 1 entre la función por la derivada de la función. Bien, esto es lo que queremos despejar. Luego, vamos a usar la regla del producto, que nos dice derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que como al ser el logaritmo de una función, pues nos queda similar. Bien, ahora tenemos, como he dicho, que despejar lo que nos interesa, la derivada de f mayúscula de x. Entonces, despejando, bueno, para eso vamos a pasar f mayúscula de x al otro lado multiplicando y tenemos que recordar que f mayúscula de x es esta potencia, ¿no? Entonces, f' de x va a ser igual a f de x o, bueno, f mayúscula de x o f de x elevado a f de x por toda esta suma. F' de x, logaritmo neperiano de f de x más g de x por f' entre f. Bien. Entonces aquí podemos distribuir el producto y pues vemos que la fórmula que nos queda es muy larga, muy engorrosa y por eso nadie se la sabe y usamos este método, ¿no? Sería f' mayúscula prima de x sería igual a g' de x logaritmo neperiano de f de x por f de x elevado a g de x más f' más g de x por f' de x entre f de x por f de x elevado a g de x. Bien. Y nos queda la famosa derivada de la función potencial exponencial. Entonces, aquí un breve apunte. Si f de x fuese una constante, nos tendría que dar la famosa fórmula de la función exponencial. Y eso es cierto porque si f es constante, f' es 0 y se nos anula todo esto, ¿no? F de x sería una constante y entonces nos quedaría esto que coincide con la derivada de la función exponencial. Ahora, si g fuese constante, nos quedaría una función potencial
y por tanto, como g' sería nulo, sería 0, todo este lado, el de la función exponencial, sería 0 y nos quedaría eso. Entonces, si tenemos en cuenta que aquí estamos dividiendo entre f de x y puede pasar como un menos 1 al exponente este, pues nos quedaría la derivada de la función potencial. Entonces, esta es la derivada de la función exponencial, esta es la derivada de la función potencial, y podemos entender que la derivada de la función potencial exponencial es la suma de la derivada como si fuese exponencial y de la derivada como si fuese potencial. Y así es como sale esta fórmula que nadie se sabe, ¿no? Porque siempre podemos aplicar esto, que es mucho más sencillo, se puede aplicar reiteradamente si hace falta, y es un poco más intuitivo que esto. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Entonces vamos a derivar, por ejemplo, la función x elevado a seno de x. Vale, pues el procedimiento que nos sale de la derivación logarítmica y tiene que salirnos automático. Empezamos tomando los logaritmos, logaritmo neperiano de y igual a logaritmo neperiano de x elevado a seno de x, ¿no? Entonces, aquí aplicamos la propiedad de los logaritmos, el exponente pasa multiplicando, logaritmo neperiano de y igual a seno de x, logaritmo neperiano de x. Bien, y derivamos infinitamente y' entre y igual a derivada del primero, por seno de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de el segundo. Bien, que ya que estamos, voy a poner el seno, aquí quitarlo para después. Y sustituimos y por x elevado a seno de x y lo pasamos a la derecha. Entonces, y' es igual a x elevado a seno de x por coseno de x, logaritmo neperiano de x, más seno de x entre x. Bien, y aquí ya distribuyendo, coseno de x, logaritmo neperiano de x elevado a seno de x, voy a poner el paréntesis del logaritmo neperiano para no confundirlo. Bien, más, y aquí voy a hacerlo de pasar este denominador como un menos 1 en el exponente, entonces va a ser seno de x por x elevado a seno de x menos 1. Y así nos quedaría la derivada de nuestra función x elevado a seno de x.